donde estamos viendo unos momentos difíciles que se estaban presentando allí en la nación de Israel. Entre ellos, una sequía se acercaba, una sequía venía a tomar casi que el control de aquella población. Había una sequía tremendo, eran circunstancias adversas, pero entre ellas vemos al profeta de Dios, por la gracia del Señor, guardado y ayudado por el Señor, para que en medio de la sequía a él no le faltara nada, para que en medio de la adversidad, de la dificultad, él tuviera sustento, él tuviera agua, él tuviera protección de Dios, ayuda de Dios, que Dios le supliera, que Dios le bendijera, que Dios estuviera ayudándole y sosteniéndole. Entonces hemos tomado esta preciosa palabra para meditar por un momento bajo el tema: a Dios no se le agotan los recursos, amados hermanos. ¿Cuántos creemos que así es? Que a Dios no se le agotan los recursos. En esta vida, en un sentido natural y humano, los recursos son perecederos y los recursos no son eternos y no son duraderos. Las cosas aquí en la tierra suelen pasar, suelen agotarse, suelen acabarse, no suelen ser duraderas, mi hermana, mi hermano. Y cuando esto sucede, humanamente hablando, para el hombre no es fácil. Los seres humanos quisiéramos quizás estar todo el tiempo en bonanza. Los seres humanos quisiéramos estar en todo el tiempo en abundancia. Los seres humanos no quisiéramos atravesar por momentos duros, por momentos adversos, por momentos difíciles, pero no siempre es así. A veces en esta vida unas son de cal, otras son de arena. A veces se ríe, a veces se llora, a veces hay abundancia, a veces hay escasez. Amén, mi hermana, mi hermano. Son momentos cambiables, son momentos variables, y a veces en esos momentos, humanamente hablando, al ser humano se le pudieran agotar los recursos. Llegase un momento el ser humano a sentir que una bendición que tenía se le ha venido secando, a sentir que una bendición que tenía se le ha venido apocando, se le ha venido reduciendo, a sentir escasez, a sentir que no tiene de dónde echar mano, que la situación no es fácil, que la situación es difícil. Y cuando estas cosas pasan, humanamente hablando, hermanos amados, vienen temores a nuestro corazón, vienen preguntas a nuestro corazón, vienen hasta interrogantes. En los momentos de adversidad, de dificultad, hay quienes se preguntan: ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo estoy atravesando este momento? ¿Y por qué yo estoy atravesando esta adversidad, esta dificultad? Hay quienes se preguntan: ¿y cuándo veré una respuesta? ¿Cuándo veré una solución? ¿Cuándo veré una salida? Cuando se agotan los recursos, humanamente hablando, los seres humanos pudiéramos sentir temores, los seres humanos nos pudiéramos afanar, nos pudiéramos angustiar, nos pudiéramos confundir. Pero yo le digo algo: lo bueno de todo es que las cosas que quizás a nosotros nos confunden, las cosas que quizás a nosotros nos atemorizan, las cosas que quizás para nosotros son difíciles, al Señor no lo atemorizan, al Señor no lo confunden. Y para el Señor, las cosas que para usted y para mí son difíciles, para el Señor siempre serán fáciles, porque Él es poderoso, porque Él es Dios. Nomás le coloco un ejemplo: aquella vez que iban los discípulos del Señor en la barca sobre el mar y las olas se pusieron furiosas, y dice la Biblia que venían olas y fuertes vientos y golpeaban esa barca, y parecía que la barca se iba a hundir, parecía que el mar se los iba a tragar, parecía que hasta ahí iban a llegar, parecía que se iban a morir, parecía que todo estaba acabado, que todo estaba perdido. Estos hombres estaban asustados, estos hombres estaban temblando al ver la furia de las olas, la furia de las aguas. Pero lo que a ellos los tenía atemorizados y lo que a ellos los tenía
había asustado, al Señor no le atemorizó ni le asustó nada, porque la Biblia dice que el Señor llegó caminando por encima de esas olas. El Señor llegó caminando por encima de esas aguas furiosas y bravas, como queriéndoles decir: yo tengo control del problema de ustedes, yo tengo control de la dificultad de ustedes, yo tengo control de la adversidad de ustedes, yo tengo control de lo que a ustedes los atemoriza. Lo que a ustedes les atemoriza está debajo de mis pies. Yo camino por encima de lo que a ustedes los atemoriza. A Cristo sea toda la gloria. Poderoso es nuestro Señor, tremendo es nuestro Salvador. Amén, mi hermana, mi hermano. Entonces, cuando se agotan los recursos, el ser humano se atemoriza, se angustia, se preocupa, se afana, piensa de todo: ¿cuándo saldré de esta dificultad? ¿Cuándo van a cambiar las cosas? Porque a mí, ¿será que sí Dios me va a responder? ¿Será que sí Dios se va a glorificar? Pero déjeme decirle algo: lo bueno de todo, mi hermana, mi hermano, es que es cierto. A veces, aún humanamente hablando, las cosas se le presentan difíciles y uno atraviesa momentos adversos, y humanamente hablando se nos pudieran agotar los recursos. Pero lo bueno de todo es que a Dios no se le agotan los recursos. Lo bueno de todo es que de Dios es el poder. Alabado el nombre del Señor. Por eso el salmista decía: alabado el nombre del Señor. Una vez escuché y Dios 2 veces he oído esto, que de Dios es de Dios es el poder. A su nombre sea toda la gloria. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Se agotaban los recursos allí en Israel porque venía una sequía. Y usted y yo sabemos que cuando hay sequía empiezan a agotar recursos. Nosotros aquí en Colombia tenemos el ejemplo nomás cuando hemos afrontado el fenómeno del Niño. Cuando han venido estas sequías, que se muere el ganado, se mueren los animales, se secan los pastos, no hay cultivo, no hay labranza. Y más de uno empieza a angustiarse, empieza a afanarse, porque la sequía está hablando de que va a haber escasez, de que va a haber un momento difícil, de que se van a agotar los recursos, de que se van a agotar las bendiciones. Amén, mi hermana, mi hermano. A Cristo sea toda la gloria. Y ese era el momento que estaba atravesando Israel. Dios, por boca del profeta Elías, le habló acá para que se le dijera al pueblo de que venía una sequía, de que venía un momento duro, de que venía un momento adverso, de que venía un momento difícil. Alabado sea Cristo. En otras palabras, lo que se le estaba diciendo al pueblo: viene una sequía. Y en otras palabras se le estaba diciendo: se va a acabar, pudiéramos decir, los alimentos, va a haber dificultad, va a haber escasez, van a bregar porque no va a haber agua para regar los cultivos, no va a haber agua para que el pueblo disfrute. Los arroyos se van a secar, los ríos se van a secar, las quebradas se van a secar, van a sentir apretura y dificultad, van a haber momentos de sed, momentos de angustia, momentos de dificultad. Eso era, en otras palabras, lo que se le estaba diciendo al pueblo. En otras palabras, casi que se le estaba diciendo al pueblo: se van a agotar los recursos, viene un momento de sequía, se van a agotar los recursos. Pero cuando se acercaba esa sequía, Dios le dijo al profeta: usted váyase y escóndase en el arroyo de Querid. A este pueblo se le agotarán los recursos, pero yo tengo todavía recursos para sustentarte, para bendecirte, para ayudarte. Es verdad, a este mundo, mi hermana, mi hermano, lo que le vienen es momentos difíciles. A este mundo lo que le vienen es momentos duros, por causa de tanto pecado, de tanta maldad, de tanta sinvergüenzura. Pero déjeme decirle algo: la palabra de Dios nos dice que el profeta Elías era un hombre de oración. Elías era un hombre de Dios. Elías buscaba a Dios. Elías le daba la gloria a Dios. Elías no estaba jugando a ser evangélico. Elías estaba consagrado a Dios. Elías estaba metido con Dios.
Dios. Y ahora cuando viene el momento duro, Dios le dice: yo tengo para ti un lugar de refugio. Yo tengo para ti donde guardarte, donde bendecirte, donde sustentarte. Es verdad, este mundo está lleno de mucho pecado, y lo que viene es juicio, y lo que viene es castigo de parte de Dios sobre esta tierra. Pero si usted y yo lo alabamos, si usted y yo adoramos a Dios, si usted y yo le damos la gloria a Dios, si usted y yo le damos la alabanza a Dios, si usted y yo vivimos para Dios, honramos a Dios y buscamos a Dios en medio de tanto caos, en medio de tanta adversidad, de tanta dificultad, Dios tendrá un refugio para ti. Dios tendrá una fuente para ti. Dios tendrá una bendición para ti. A su nombre sea toda la gloria. Nos ayude Dios a buscarlo. Nos ayude Dios a honrarlo. Nos ayude Dios a darle la gloria. Nos ayude Dios a servirle, a vivir para Él. Amén, mi hermana, mi hermano. A Él no se le agotan los recursos. A su nombre sea toda la gloria. Bendito el nombre del Señor. Y se vino la sequía. Y la gente de Israel atravesando necesidad. Y la gente de Israel, por causa de su pecado, atravesando dificultad, y la gente de Israel, por causa de su pecado, atravesando cualquier cantidad de dificultades. Pero mientras tanto, la Biblia dice que Dios llevó a Elías al arroyo, y mientras en el mundo había sequía, allá donde en el refugio de Dios había un arroyo. Y mientras en el mundo había sequía, en el refugio de Dios estaba brotando el agua. Y mientras allá, en los que no querían vivir para Dios, estaban atravesando necesidad, dificultad, problemas, el que vivía para Dios estaba refugiado, estaba descansando, tenía bendición de Dios, porque a Dios no se le agotan los recursos. Amén, mi hermana, mi hermano. Alabado el nombre del Señor. ¿Y cómo así? ¿Acaso Dios lo iba a mantener apenas con pura agua? Alabado el nombre del Señor. La palabra de Dios nos muestra que la bendición de Dios es completa. No crea que el Dios que te ayudó para una cosa no te puede ayudar para la otra. El Dios que nos da, alabado el nombre del Señor, agua, también nos dará pan y también nos dará carne. El Dios que nos suple para un problema nos va a suplir para el otro. El Dios que nos suple para una necesidad también nos va a suplir para la otra. ¿Cómo Él hace milagros? ¿Cómo Él tiene el poder? Él es poderoso. Le dijo: y usted quédese allá, porque sabe que yo voy a mandarle cuervos. Usted de ahí no se me mueva. Yo le voy a mandar cuervos para que por la mañana me le lleven pan y me le lleven carne, y para que por la tarde también me le lleven pan y me le lleven carne. A Dios no se le agotan los recursos. Alabado el nombre del Señor. En un momento de sequía, el que estaba viviendo para Dios estaba viendo la gloria de Dios, estaba viendo la mano del Señor, estaba viendo el socorro de Dios. Amén, gloria a Dios. Mucha gente se preocupa, se angustia por las cosas que se oyen y por lo que se comenta, que dijo alguien, pareciera que como que se quisiera levantar una persecución para la iglesia. Pareciera que como que se nos quisiera secar la libertad de culto. Pareciera que como que se nos quisiera secar, alabado el nombre del Señor, las bendiciones de que usted predique al aire libre, de que usted alabe, de que usted adore. Pareciera que se nos quisieran secar muchas bendiciones. Alabado el nombre del Señor, y como que se avisorara una persecución para la iglesia. Pero si usted y yo estamos agradando a Dios, estamos honrando a Dios, estamos dándole la gloria a Dios, en medio de cualquier sequía, Dios tendrá para ti un arroyo. En medio de cualquier sequía, Dios tendrá para mí un arroyo. Y en medio de cualquier dificultad, Dios usará al que tenga que usar para bendecirte. Dios usará al que tenga que usar para bendecirme. A Dios sea toda la gloria. No siempre la bendición de Dios llegará por el lado que estamos esperando. Es probable que Elías, al pensar en el arroyo,
todo pensó menos que Dios le fuera a mencionar un cuervo. Que vaya a llegarle un cuervo a llevarle comida. Alabado el nombre del Señor. Pero así es Dios. Dios obra por sendas misteriosas. Dios se mueve por terrenos misteriosos. A veces usted y yo podemos estar esperando la carne y el pan de una forma, y resulta que a veces la bendición Dios nos la manda de la forma que menos imaginamos y de la forma que menos esperamos. A su nombre sea toda la gloria. A su nombre sea toda la gloria. Poderoso es nuestro Dios. A Dios no se le agotan los recursos. Mientras en Israel había sequía, para Elías en Querid había un arroyo. Mientras por causa de la sequía allá en Israel se estaba pasando necesidad, al otro de la manera inimaginable un cuervo le estaba llevando comida. A Dios sea toda la gloria. ¿Cuánto creemos que Dios tiene cuervos todavía? Que Dios tiene instrumentos todavía. Que Dios puede usar, alabado el nombre del Señor, al que usted menos se imagina, al que usted menos espera. Dios puede usarle para bendecirle, para ayudarle, para darle una bendición especial, para darle una victoria, porque tu Dios es grande, tu Dios es poderoso. Alabado el nombre del Señor. Pero ahora Elías está metido en el refugio donde Dios le dijo. Está metido allí en aquel lugar. Está resguardado, está escondido. Y aunque lo estaban buscando para hacerle daño, aunque lo estaban buscando para destruirlo, para matarlo, mientras esté bajo el secreto de Dios, mientras esté en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, no habrá Acab que destruya a Elías. No habrá diablo, no habrá demonio. Lo que usted y yo necesitamos es estar en la voluntad de Dios. Lo que usted y yo necesitamos es estar metido en el refugio del Señor, es estar metido en el secreto de Dios, es estar obedeciendo al Señor, es estar bebiendo de la fuente que Él nos da, es estar comiendo del pan que Él nos da. Alabado el nombre del Señor. Lo que usted y yo necesitamos es depender de Él, es mantenernos en el propósito de Él. A su nombre sea toda la gloria. Así quiera Acab causarle daño a Elías, así alguien diga, trame, planee algo en contra tuya o en contra mía, mientras Dios nos tenga resguardados, no habrá quien te cause daño. Alabado el nombre del Señor. A Cristo sea toda la gloria. A Cristo sea toda la gloria. Nadie se muere en la víspera, ¿sí o no, hermano? El día que nos toque, nos tocará. De resto, el diablo podrá decir muchas cosas, pero la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene el Señor. A su nombre sea toda la gloria. Y qué bendición cuando usted y yo experimentamos momentos, alabado el nombre del Señor, de fluidez de agua, de fluidez de bendición. Cuando usted y yo sabemos, estoy en el secreto con Dios, estoy metido en la fuente de Dios, estoy obedeciendo al Señor, estoy en la como Dios quiere que yo esté, estoy en el punto que Dios quiere que yo esté, estoy buscándolo, estoy dándole la gloria, estoy viendo su bendición, estoy en el momento que la fuente, que el arroyo está fluyendo, tengo la bendición de Dios. Alabado el nombre del Señor. Pero a veces Dios nos prueba también, a veces Dios permite que de pronto bendiciones a uno como creyente, a uno como hijo de Dios, a uno como hombre de Dios, se le sequen también. Amén, mi hermana, mi hermano. Porque cualquiera pudiera decir, bueno, a los israelitas se les secó la bendición porque estaban en pecado, porque no querían obedecer a Dios, porque Acab vivía tras la brujería, tras la hechicería, tras los baales. Entonces Dios los estaba reprendiendo, Dios los estaba, y cualquiera hasta juzga a veces. De pronto Dios nos prueba en la iglesia, pasamos un momento difícil, un momento duro, y entonces más de uno va a decir,
esa hermana está atravesando tal dificultad porque a lo mejor está en pecado, porque tal vez falló, porque tal vez cometió un error, porque los seres humanos somos buenos para juzgar a la ligera. Pero la Biblia a mí me muestra que un hombre que estaba en la voluntad de Dios, que estaba en el punto de Dios, que estaba obedeciendo a Dios, que estaba en el secreto de Dios, que estaba escondido en la presencia de Dios, ahora se le secó el arroyo. Es que los cristianos también somos probados. Es que los creyentes también pasamos por adversidad, por dificultad. Dios permite a veces la prueba, la adversidad, la dificultad, pero siempre la palabra de Dios dice que todo obra para bien a los que aman a Dios. Ahora a Elías se le secó el arroyo. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántas veces como cristianos, como creyentes, quizás experimentamos que se nos está secando el arroyo? A Dios sea toda la gloria. Poderoso el nombre del Señor. ¿A cuánto se le secó el arroyo de la alabanza? ¿A cuánto se le secó el arroyo de la adoración? ¿A cuánto se le secó el arroyo del servicio? ¿A cuánto se le secó el arroyo de la comunión con Dios? Amén, mi hermana, mi hermano. ¿A cuánto se les secó, alabado el nombre del Señor, la fe? ¿A cuánto se le secó la disposición del corazón, si lo miramos por el lado espiritual o aún estando en la congregación? Se nos pudiera secar el arroyo en un sentido material. De pronto una bendición se nos empieza a agotar. Y eso que yo soy una mujer de Dios, y eso que yo soy un hombre de Dios, pudiera decir el varón. Y eso que yo agrado a Dios. ¿Y por qué esta dificultad? ¿Por qué esta apretura? ¿Por qué este momento adverso que Dios permite en mi vida? ¿Por qué este momento difícil que Dios permite en mi vida? Alabado el nombre del Señor. A Cristo sea toda la gloria. Dios permite a veces que se nos seque el arroyo. Pero escúcheme algo. Si algún arroyo se te ha venido secando, si alguna bendición se te ha venido secando, no se le olvide que a Dios no se le agotan los recursos. Dios siempre tendrá de dónde echar mano. Dios siempre tendrá una solución. Dios siempre tendrá una salida. Ahora Elías ve que se le secó el arroyo, y ahora viene palabra de Jehová y le dice: levántate y ve a Sarepta de Sidón, porque yo le he dado orden a una viuda para que te mantenga. Alabado el nombre del Señor. A Cristo sea toda la gloria. Amén, mi hermana, mi hermano. Poderoso el nombre del Señor. Dios permite que se nos seque a veces el arroyo para probarnos. Dios permite que se nos seque una bendición para probar que dependemos de Él, que le obedecemos a Él, que vamos a caminar como Él quiere que caminemos, que vamos a ir a donde Él quiere que vayamos. Alabado el nombre del Señor para siempre. Dios permite que se nos seque el arroyo, que se nos seque una bendición con propósitos preciosos. Alabado el nombre del Señor. Porque ahora Elías llega allí a Sarepta de Sidón. Alabado el nombre del Señor para siempre. Donde hay una viuda que está en escasez, que está en necesidad. Alabado el nombre del Señor, que está esperando hacer una torta, comérsela con su hijo y echarse a morir, porque ella está sintiendo que a ella también se le está secando la bendición. Ella está sintiendo que a ella también se le está acabando el recurso. Pero lo bueno de todo es que a Dios no se le acaban los recursos. Alabado el nombre del Señor. Ese puñadito de harina, Dios puede multiplicarlo. Ese poquitico, Dios puede hacer cosas grandes con el poquitico de la viuda. A Cristo sea toda la gloria. A Cristo sea toda la gloria. Entonces ahora está llegando Elías allí. Mire, a veces Dios permite que se nos seque el arroyo, que se nos seque una bendición para Él manifestar su gloria, para Él usarnos para bendecir a otros. Donde no se le seque el arroyo a Elías, entonces ¿cómo iba Él a llegar a ser usado de parte de Dios en la casa de la viuda? A veces Dios
Dios permite cosas que no entendemos, que nos parecen duras, que nos parecen difíciles, pero más adelante nos damos de cuenta que Dios las permite para usarnos, para bendecir a otros, para usarnos para llevarle bendición a otros. Alabado sea el nombre del Señor. A veces Dios permite situaciones adversas para que veamos su gloria. A veces Dios permite que se nos seque el arroyo para que veamos la multiplicación de la harina. A veces Dios permite que se nos seque el arroyo para que veamos la multiplicación del aceite. A veces Dios permite la adversidad y la dificultad en nuestra vida para que veamos milagros, mi hermana, mi hermano, para que veamos su gloria, para que veamos cosas grandes de parte del Señor. Alabado el nombre del Señor. Por eso, mi hermana, mi hermano, quizás cualquiera de nosotros nos pudiéramos identificar con alguno de los personajes que hemos mencionado. Alabado sea el nombre del Señor. Aquella persona que siente que lo que le queda es muy poquito y que ya casi como que se va a morir, como que le queda poco tiempo. Solo me queda un puñadito de harina y me voy a echar a morir. ¿Cuánta gente dice en un sentido espiritual? Lo de Dios, la bendición del Señor en mi vida, quizás es un puñadito, quizás es un poquito, se me está yendo la bendición. Y yo como que ya me voy a morir espiritualmente. El aceite que tengo es muy poquito. Esa tinaja que tuve un día llena de aceite se me ha venido secando. A lo mejor lo que me queda es un poquito. A Dios sea toda la gloria. O usted o yo nos pudiéramos identificar como Elías, que una fuente que usted tuvo se le ha venido secando, que una fuente que usted tuvo se le ha venido reduciendo. Alabado el nombre del Señor. O que un cuervo que te llegó con bendición, como que ya no está llegando, como que ya no está viniendo. Alabado el nombre del Señor. O como Elías antes de llegar al arroyo, sintiendo de que en medio de la circunstancia que estoy viviendo, lo que se avecina es una dificultad, un problema, una adversidad, una sequía. Cualquiera que sea su caso, recuerde, mi hermana, mi hermano, que a Dios no se le agotan los recursos. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Alabado el nombre del Señor. Hay cosas que a veces pudieran traer preocupación. Hay cosas que a veces pudieran traer confusión. Hay cosas que a veces no son fáciles. Hay cosas a veces adversas. Hay cosas a veces que no entendemos. A veces pudiéramos sentir, mi hermana, mi hermano, que de pronto algún recurso se está agotando, que de pronto alguna bendición se ha venido desvaneciendo, que de pronto alguna bendición se ha venido apocando, se ha venido acabando. A veces usted pudiera sentirse como bajo amenaza de una sequía, como bajo amenaza de una adversidad, de una dificultad. A Dios sea toda la gloria. Pero lo que te pudiera atemorizar a ti, al Señor no le atemoriza. Lo que pudiera ser difícil para ti, para el Señor es fácil. Lo que pudiera ser muy duro para ti, para el Señor es sencillo. Alabado sea Dios. Y si usted es una mujer de Dios, y si usted es un hombre de Dios, y si usted lo alaba, lo adora, y si usted vive para Él, y si usted lo honra a Él, y si usted lo agrada a Él, y si usted le sirve a Él, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de la sequía, habrá una fuente de Dios para ti, habrá un arroyo de Dios para ti, habrá un refugio de Dios para ti, para librarte, para guardarte, para sustentarte. Y allí Dios enviará la bendición. En el refugio, metida en el secreto con Dios, te llegará la bendición, aún de la manera que menos lo has imaginado.
aún de la manera que menos lo has pensado, llegará la bendición de Dios. Dios te suplirá, Dios sobrará, Dios hará milagros. Pero métete en la fuente de Dios, métete en el arroyo de Dios, métete a la obediencia, métete a la voluntad del Señor. Oh gloria, oh gloria, oh gloria. Oh gloria. Y si has estado en la voluntad, y si has estado en la obediencia, y si has estado viviendo para Dios, aunque hayas experimentado que se te secó el arroyo, si Dios lo ha permitido es con un propósito. Si Dios lo ha permitido es para bendición. Si Dios lo ha permitido es para enseñarte algo. Si Dios lo ha permitido es porque Él quiere usarte. Usarte para bendecir a otros. ¿Quién lo creyera? Que a veces nuestra dificultad, nuestra adversidad, nuestra lucha, Dios la usa para bendecir a otros. Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. Aunque estés bien delante del Señor y estés atravesando un momento difícil, un momento duro, a Cristo sea toda la gloria. Dios permite eso para que veamos milagros. Dios permite eso para que veamos la multiplicación de la harina. Dios permite eso para que veamos la multiplicación del aceite. Dios permite eso para que veamos su gloria. Dios permite eso para hacernos instrumentos de bendición, para llevar bendición también a otros. Por eso, hermana, no se me angustie, no se entristezca, no se afane. Hermano, no se preocupe, no se confunda, no se desespere, no se entristezca. Por duro que sea tu momento, recuerde, mi hermana, mi hermano, a Dios no se le agotan los recursos. A Dios no se le agotan los recursos. Cierra tus ojitos y habla un minutico con Dios, hermana, hermano. Cierra tus ojitos y habla un minutico con el que todo lo puede. Él está andando por encima de las aguas que pudieran estar atemorizándote. Él tiene el control de lo que a usted o a mí quizás ya se nos salió de control. Él tiene el poder. Él es grande, Él es grande. Él obrará de la forma que tú menos piensas. Él obrará de la forma que tú menos imaginas. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aunque te sientas bajo amenaza por un problema, por una dificultad, por una adversidad, hay un refugio de parte de Dios para ti. Hay provisión de parte de Dios para ti. Métete en el secreto. Métete en la obediencia. Métete a la fuente de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Qué fuente se te ha venido secando, hermana, hermano? ¿Qué fuente se te ha venido secando? Alguien dirá: se me secó la fe, se me secó la oración, se me secó la comunión con Dios, se secó el servicio, se secó la pasión, se secó la entrega. ¿Qué fuente se te ha venido secando? Él abre manantiales en el desierto y fuentes en medio de los valles. Bienaventurados todos cuantos en Él confían. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. Confía en Dios, espera en Él y Él hará.
confía en Dios, espera en Él y Él hará. Deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate y Él concederá las peticiones de tu corazón. Él concederá las peticiones de tu